Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a tomar decisiones que les ayuden a lograr los resultados y la vida que desean lograr. Asegúrate de enviarme un correo electrónico si tienes alguna idea o sugerencia o pregunta después de este episodio. Puedes enviarme un correo a eusgomez@gmail.com. Como siempre empezamos durante este trimestre, sigo con la campaña de promoción. Si me envías cómo tienes tu cartera actual, te paso una propuesta de inversión que en muchos casos suelen ser los mismos fondos de inversión que ya tienes, pero únicamente cambiando de entidad. Para ello te ofrezco un regalo personalizado en forma de incentivo económico por traspasar tu cartera. También te puedo enviar una propuesta personalizada para tu cartera de inversión con fondos similares o parecido a los que hablo durante todos estos programas. No tienes nada que perder y creo que te puede llegar a sorprender de forma positiva la promoción. Además, solo por enviarme tu solicitud te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, no he querido hacer una oferta genérica estándar, pues no es lo mismo hacer una propuesta para una cuantía de 10.000 euros, 100.000 o 1.000.000, en fin, poner o quitar ceros. Por eso lo haré personalizado y durante todo este último trimestre de 2019. Bueno, sin más dilación, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues hoy contamos con Marta Escribano y Guillermo Nieto de Salmón Mundi SICAV. Vamos a hacer una entrevista con los dos y vamos a repasar toda su trayectoria profesional y lo más importante de la cartera. Es una cartera bastante diferente a los clásicos gestores que podemos encontrar en mercado. Yo creo que siempre nos va a aportar un valor diferencial. ¿Qué tal, Marta? Guillermo. Muy bien, encantados de estar aquí contigo. Hola, Eusebio, buenas tardes, encantado. Perfecto, pues nada, el placer es mutuo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por pasaros por aquí por el podcast. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos. ¿Qué es Salmón Mundi? Pues somos asesores de Salmón Mundi Capital SICAV, que cotiza en el MAP. Nuestra filosofía de inversión está basada en el value investing y la teoría económica austriaca. Invertimos en diferentes países, sectores y podemos utilizar posiciones cortas. Y nuevamente encontramos oportunidades en activos, sectores o materias primas que no están de moda, y siempre con un horizonte temporal pues, de largo plazo. Uh-huh. Contadnos un poquito vuestra experiencia profesional hasta la fecha. Pues yo soy socio director de inversiones de Salmón Mundi. La mayor parte de mi carrera profesional la pasé en Interdin, donde fui analista y cubría pues, bancos, papeleras, aerolíneas. También ha habido gestionando carteras familiares que han ido subiendo y entonces a finales de 2009 compramos una SICAV existente y ya en enero de 2010 me fui del trabajo anterior para asesorar en exclusiva a la SICAV. Uh-huh. Y yo soy Marta Escribano, me incorporé como analista a principios del año 2013. Estudié Derecho con diploma en Estudios Empresariales, que en ICADE se llama E1 Empresarial, y tengo un máster en Mercados Financieros e Inversión Alternativa. Mi primer trabajo en el sector fue en la mesa de renta variable internacional de Interdin, luego pasé a la tesorería de Banco Inversis, con renta variable también, y más tarde a la tesorería de Banco Popular en la mesa de renta fija y divisas. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿cuál es vuestra filosofía de inversión? Pues como ha dicho Guillermo, nuestra filosofía de inversión se basa en dos pilares, que es el value investing y la teoría económica austriaca. O sea, en concreto la teoría económica austriaca nos sirve como un marco teórico a la hora de invertir porque nos ayuda a entender las distorsiones que se crean en los ciclos de crédito y luego el impacto que tienen estos en el precio de los activos. O sea, un ejemplo para lo que utilizamos, por ejemplo, pues preferimos evitar países en los que el crédito ha crecido de forma muy rápida y lo ha hecho durante varios años. Y luego, por otro lado, el value investing, porque nos gusta comprar barato. En Salmón seleccionamos las compañías mirando los números actuales y los históricos y buscamos valoraciones baratas respecto a los resultados históricos cogiendo las series más largas posibles o respecto a los activos que tienen en balance. Aunque es verdad que si una compañía tiene mucha calidad, pues estamos dispuestos a pagar un poco más caro. Nos gustan las empresas líderes del sector, preferimos que no tengan deuda y si la tienen, pues que tengan los vencimientos lo más largos posibles. Valoramos también mucho que los dueños y directivos tengan una participación relevante
y nos encantan los activos que nosotros consideramos que son irreplicables. En materias primas en concreto, pues buscamos aquellas que tienen precios deprimidos en términos reales y, por supuesto, que tengan fundamentales buenos. Y así, por poner ejemplos, algunas situaciones concretas que nos suelen resultar útiles a la hora de buscar oportunidades, pues son, por ejemplo, países baratos, que a día de hoy encontramos Rusia, o sectores muy despreciados, por ejemplo, hoy vemos las mineras de oro, o, por ejemplo, también industrias cíclicas en la parte baja del ciclo, como podrían ser actualmente las compañías de plataformas petrolíferas o el uranio. Fenomenal. Por lo que he podido observar, que os sigo desde hace tiempo, siempre tenéis una cartera, digamos, bastante diferente del resto de fondos. ¿Cuál es vuestro enfoque o visión de la economía global en la actualidad? O sea, sí que es verdad que es un poco diferente y creemos que se entiende mejor, o sea, viendo un poco el enfoque que tenemos de la economía, ya está yendo un poco por países y por regiones. En China creemos que ha experimentado una expansión crediticia sin precedentes en la historia. Los activos del sistema bancario han crecido masivamente, son prácticamente 3 veces el PIB. Es un sistema bancario más grande que el europeo y lo han hecho en 10 años. O sea, creemos que no se puede dar crédito bien de una manera tan rápida y que el potencial de malas inversiones es muy elevado. ¿Cuál ha sido la contrapartida de ese crédito? Pues creemos que en gran medida ha ido hacia el sector inmobiliario. Un poco lo que pasó aquí, pero vamos, con cantidades mucho mayores. Y visto de otra manera, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB es similar al que se alcanzó en Japón en los años 90 en el pico de la burbuja japonesa o en España en 2008 en la burbuja inmobiliaria, que fue un 210% sobre el PIB. En Estados Unidos creemos que la renta variable está en zona de burbuja, la valoración de acciones medidas sobre el PIB está muy próxima a los máximos alcanzados en marzo de 2000 y ya se sitúan por encima de 2007. Algunos índices creemos que están extraordinariamente caros, como puede ser el caso del Russell 2000, que la mediana cotiza a 35 veces EV/EBIT, y un segmento que nos preocupa especialmente es el segmento de los bonos BBB, o sea, dentro de los bonos con grado de inversión, o sea, de los más calidad, los que tienen peor calidad dentro de este segmento. ¿Por qué? Porque creemos que en una eventual recesión podrían ser rebajados a bono basura, siendo bono basura muchas entidades, muchos fondos no pueden tenerlos en cartera, con lo cual se verían obligados a venderlo en un momento en el que la liquidez puede ser muy limitada, entonces podría haber ventas forzosas provocando una crisis de liquidez. Y luego en Europa vemos que el mercado en agregado no está barato y hay problemas estructurales, pero muy sectorializado, con sectores caros y sectores baratos. La renta variable está cotizando a KPT 19 veces, o sea, el PER de los últimos 10 años de 19 veces, y creemos que hay problemas bancarios todavía. O sea, hay bancos pues creemos que tienen problema, que puede ser alguno de los bancos alemanes, y pensamos también que la UE tiene un problema de diseño en origen, ¿no? O sea, pones los mismos tipos de interés para gente con necesidades monetarias muy distintas y creemos que, bueno, que eso está dando lugar a problemas. Bueno, siguiendo con vuestra cartera y con vuestra filosofía de inversión, observo que dentro de todos los valores que tenéis, no tenéis ningún valor que cotice en el mercado español, no tenéis ninguna acción española, ¿vale? Esto me llama un poco la atención en el sentido de que, bueno, a muchos gestores, digamos value, pues les gusta invertir en lo que tienen cerca, que ellos siempre le llaman su círculo de competencia. Sin embargo, vuestras inversiones están a miles de kilómetros de vosotros. Entonces, bueno, ¿estáis cómodos con la cartera y con los valores que tenéis en la actualidad? Entiendo que sí, porque los tenéis, pero bueno, para que nos puedes explicar un poquito y si creéis que eso puede ser un hándicap. Pues no creemos que sea necesario invertir en tu país. De hecho, creemos que puedes tener una cartera más diversificada invirtiendo en diferentes países. Por poner un ejemplo, si piensas en los japoneses en el año 89, ellos conocían perfectamente su mercado, pero exactamente por invertir solo en el Nikkei perdieron muchos de ellos mucho dinero porque las compañías estaban muy caras. El comportamiento de una compañía durante un ciclo largo suele ser muy ilustrativo de la política de la compañía y de su equipo gestor, y actualmente hay información pública suficiente como cartas, resultados, presentaciones, vídeos, conferencias, con las que puedes analizar perfectamente la compañía, sea del país que sea. Además, yo personalmente diría que más que por cercanía o lejanía, la empresa lo entiendes mejor o peor por la calidad y la cantidad del reporting que hacen.
O sea, hay compañías muy transparentes y en las que encuentras todos los datos que necesitas, incluso te hacen comparativas con el resto de los competidores, y compañías muy opacas de las que cuesta encontrar incluso ciertos datos que para ti son fundamentales a la hora de invertir en ellas. Así que yo diría que no es ni un hándicap ni un inconveniente, simplemente nosotros lo que queremos es encontrar empresas buenas y baratas y estamos dispuestos a buscarlas en países diferentes si es necesario. Ajá. Muy bien. ¿Miráis el mercado español? ¿No os gusta nada? O sea, sí lo miramos, pero creemos que no está caro, aunque hay mucha diferencia entre valores y sectores. Hay valores que nos gustan, pero que nos parece que siguen están caros. Otros que creemos que no están mal de precio, pero si lo comparamos con valores similares en otros países, pues vemos más valor en otros países, y para alguien que quiera invertir en España, pues sí que evitaríamos sectores muy endeudados. O sea que sí hay algunas empresas excelentes que sí consideraríamos, pero a otros precios. Fantástico. Bueno, pues vamos a meternos un poquito en vuestro core principal que tenéis de inversiones. Tenéis dentro de la cartera muchas materias primas, posiciones muy concentradas y también, bueno, esto es, digamos, lo que os diferencia del resto de fondos, que a su vez estáis cortos en índice. Explicarnos un poco por qué esta estrategia os parece la correcta. Pues a ver, por partes. Sí, las materias primas nos gustan mucho porque es un sector que, aparte de poder ser un refugio, si sube la inflación, está muy barato en términos históricos en un momento que vemos que el precio de la mayoría de los activos está en máximos. Es verdad que tenemos posiciones relativamente concentradas comparado con otros fondos, pero creemos que la cartera está equilibrada. Primero, porque tenemos distintos tipos de activos, o sea, tenemos metales preciosos, renta variable global y materias primas, y luego además tenemos posiciones largas y cortas, o sea que consideramos que la cartera tiene sentido posición por posición, pero también en su conjunto. Y luego pues no nos vamos a engañar, o sea, las posiciones concentradas al final es más fácil de seguirlas, pero también es porque nos gusta darle peso a los activos que creemos que tienen un gran valor y sobre todo que nos gusten en el largo plazo. Y luego, pues como comentabas, también tenemos cortos. Creemos que las posiciones cortas nos ayudarían en un escenario difícil, y no solo ellas, sino que pensamos además que el largo de dólar americano y la posición de oro serían también importantes a la hora de aguantar si la situación se complica. Ajá. Muy bien. Bueno, por seguir un poco con las diferentes temáticas del fondo, yo la verdad que os sigo desde hace bastante tiempo, y en concreto en 2015 publicasteis un informe que a mí me gustó bastante sobre el oro, ¿no? ¿Cuál podría ser el valor del oro en la actualidad? O sea, creemos que el oro ha tenido y tendrá mucho valor. Para nosotros es una moneda que no se puede imprimir, a diferencia del dólar o el yen. ¿Y cuál podría ser su valor? Pues si tomamos el respaldo de la base monetaria americana, hoy en día es un 12% aproximadamente. Desde los años 70 la media ha sido un 25%. O sea, ahí podríamos sacar un precio. O, visto de otra manera, como porcentaje de activos financieros, a finales de 2018 era un 0,51% y en los años 80 era un 2,74%, con lo cual podríamos ahí pues sacar otro precio. O sea, creemos que su valor pues puede estar muy por encima de lo que cotiza a día de hoy. Uh-huh. Y por seguir un poco en la temática del oro, ¿qué significa para vosotros el oro como inversión? Pues creemos que el oro tiene valor como dinero elegido por la humanidad durante miles de años. Durante todo este tiempo ha conservado el poder de compra. El oro históricamente aguanta en escenarios de deflación, pero lo hace especialmente bien en escenarios de inflación, sobre todo pues cuando tienes una inflación que es inesperada, ¿no? Y teniendo en cuenta que hemos tenido actuaciones de los bancos centrales en los últimos años que han sido extremas, creemos que es un buen activo para los próximos años. En palabras de Jean-Marie Bellard, que es un gestor que a nosotros nos gusta mucho, creemos que es una buena cobertura contra escenarios extremos. Uh-huh. Siguiendo con el oro, tenéis un peso importante en mineras de oro. Habladnos sobre las mayores posiciones que tenéis en oro y alguna tesis de inversión. De hecho, si me fijo en el último informe publicado a 30 de septiembre del tercer trimestre del 2019 en concreto, por ejemplo, en Newmont Mining tenéis un 9,17% y en Barrick Gold un 9,90%. Explicarnos un poquito en detalle estas tesis de inversión.
Sí, pues a ver, en metales preciosos en general en la cartera tenemos un 40%, de los cuales un 25% son mineras de oro y el resto es oro y plata física. Les hemos dado más peso a las mineras de oro porque están cotizando prácticamente en mínimos desde 1940 comparado con el oro. Y además también vemos que puede haber problemas en la oferta porque, por ejemplo, desde el año 2012 la inversión de las mineras de oro ha caído casi un 70%, lo que ha provocado ya que se vea reflejado también en que cada vez hay menos descubrimientos. Si miras, por ejemplo, los descubrimientos en números de onzas, cayeron un 85% en la década que va desde el año 2006 hasta el año 2016. Y también se puede ver, por ejemplo, en la vida media de las minas, que también se ha reducido mucho y es la menor ya de los últimos 30 años. Como comentabas, tenemos varias mineras de oro. La que más nos pesa actualmente, como has dicho, es Barrick, que es la segunda mayor en producción. Tiene 5 de las 10 mejores minas del mundo, que ellos consideran que son las Tier 1, ¿no? Ellos dicen que son las que producen más de 500.000 onzas al año, tienen más de 10 años de vida las reservas y producen en la parte baja de costes. Nos gusta que Barrick se fusionó con Rangol. Rangol era una compañía, o sea, una minera de oro africana y el consejero delegado era Mark Bistrow. Ahora Mark Bistrow ha pasado a ser el consejero delegado de Barrick y para nosotros ha sido una muy buena noticia porque creemos que es buen geólogo y buen financiero, que es verdad que en esta industria a veces es difícil encontrar las dos, ¿no? O sea, creemos que es buen geólogo porque hizo descubrimientos en África muy importantes y creemos que es buen financiero porque, por ejemplo, Rangol la llevaba sin deuda siempre. Y luego también vemos positivo en Barrick, que ha hecho una joint venture en Nevada con Newmont Goldcorp y de aquí creemos que pueden conseguir 2 nuevas Tier 1. También tenemos Newmont Goldcorp, que es la primera minera de oro del mundo, va a producir 7 millones de onzas anuales hasta el año 2025, con costes por debajo de $900 la onza y con 17 años de vida de las reservas, que es bastante por encima de la media del sector, ¿no? Y además a EV Reservas vemos que está bastante barata porque está en torno a $235 la onza. Y otra minera de oro que tenemos es Polius, que es la más eficiente en costes y tiene perspectivas de crecimiento en un sector que le cuesta crecer. Tiene más de 26 años, produce a $605 la onza, tiene los mejores márgenes del sector, 64% de margen de EBITDA y muy buena ley, de 1,7 gramos por tonelada. Además tiene crecimiento, entró producción Natalca, que le ha aportado crecimiento y sobre todo podría entrar en funcionamiento Sucoilog para 2025. Sucoilog es uno de los grandes depósitos de oro del mundo, aún sin desarrollar, tendría unos 35 años y 2 gramos por tonelada y cambiaría prácticamente la compañía porque sería se produciría más que olimpiada, la producción se incrementaría más de un 50% y bueno, creemos que tiene pues margen para crecer. Y otra minera que tenemos es Newcrest, que es una minera de oro australiana de bajo coste, con sus mayores activos están en Australia y Papúa Nueva Guinea, que son Cadia y Lear. Tiene 23 años de vida en las reservas, produce a $720 la onza y ha reducido mucho la deuda. Al igual que otras compañías, venía bastante endeudada, pero con la nueva entrada de Sandy Piswas como CEO en 2014 ha reducido mucho la deuda y actualmente está a 0,2 veces deuda neta EBITDA. Y luego también la mayoría de los costes están en dólar australiano, que para nosotros siempre había sido una idea que el dólar australiano iba a depreciarse por el apalancamiento que tiene la economía australiana a China. La verdad que 0,2 veces deuda EBITDA, por lo que comentas ahí, es una deuda muy baja. Prácticamente es no tener deuda o muy poco. Fenomenal. Vale, pues vamos a seguir con la cartera, con las diferentes tesis de inversiones. Tenéis inversiones en Rusia, que bueno, es digamos una temática en la actualidad bastante contraria. Habladnos un poco sobre la inversión en Rusia, empresas que tenéis en cartera, etcétera. Pues en Rusia, o sea, creemos que es atractivo porque tiene las cuentas públicas muy saneadas y el país está muy barato. Está cotizando a PER 7 de los últimos 10 años y por compararlo Estados Unidos está cotizando a PER 29. Tiene tan solo un 15% de deuda pública. La deuda pública ha bajado desde el 144% que tenía en el año 98 hasta el 15% actual. Y si lo comparamos con países desarrollados, ahí estaríamos al 100%. Es el cuarto país por reservas del mundo, o sea, las reservas cubren toda la deuda externa, mientras en otros países pues, la cobertura está entre un 20 un 30% en otros países emergentes. Y luego la depreciación del rublo también ha favorecido a sus exportadoras. Y creemos que la actuación de Naviolina, la banquera central, en toda la crisis del rublo fue muy favorable.
Y otra manera de verlo sería, lo barato que creemos que está el mercado, sería verlo por rentabilidad por dividendo. O sea, tiene de media un 7% y muchas compañías además están subiendo el payout, con lo cual se encontraría prácticamente un 10% para el año que viene. Y, por ejemplo, algunas de las inversiones que tenemos serían pues Sberbank, que es el banco líder en Rusia, que tiene un 45% de cuota de mercado en depósitos minoristas. Está a PER 5,6 a 1,2 veces valor en libros y tiene un ROE pues extraordinariamente elevado. Es de un 24%, que prácticamente es el mayor de toda la banca europea. También a nivel de ratio de costes están pues prácticamente en el nivel más bajo, está un 33% de ratio de eficiencia y con buena calidad crediticia. Y Rusia, para bancos, creemos que es un mercado atractivo porque está poco penetrado a nivel de crédito. Tienen prácticamente un 80% de deuda pública y privada, que es extraordinariamente bajo comparado con otros países emergentes y desarrollados. Y, por ejemplo, si vemos tan solo el mercado hipotecario, hipotecas sobre PIB están al 6%, cuando en otros países de Europa del Este estás al 25% y en países desarrollados pues a niveles cercanos al 40%, ¿no? Y otra empresa, por ejemplo, que tenemos en cartera y que nos parece muy atractiva es Lukoil, que es una petrolera rusa que está muy barata, controlada por Oleg Perov y Fedun. Está cotizando a PER 7, a 3 veces su EBITDA, y está muy saneada. Prácticamente no tiene deuda, 0,1 veces deuda neta EBITDA. Que el management creemos que siempre ha favorecido a los accionistas, porque, para ver un ejemplo, sería la crisis del año 98 de Rusia. Lukoil siguió pagando accionistas y bonistas incluso cuando Rusia impagó la deuda. Y luego, a nivel de reservas, está a 19 años, cuando el sector prácticamente está a la mitad. Y luego tenemos también Gazprom, que está a PER 3,5, tiene el 16% de las reservas mundiales de gas y lleva más de una década generando free cash flow positivo. Quieren subir el payout al 50%, con lo que le quedaría un 10% de rentabilidad por dividendo. Y creemos además que no le han hecho efecto las sanciones que le puso Europa, porque Europa es lo que más le pesa en el EBITDA, y en el año 2012 de todo el gas que consumía Europa el 26% era de Gazprom, mientras que el año pasado ya el 37% de todo el gas que consumió Europa era de Gazprom. O sea que cada año van aumentando el nivel de compras. Además, la compañía tiene muy poca deuda y creemos que este año hará peak capex, o sea que a partir de este año empezará a bajar los niveles de inversión. Ajá. Muy bien, fantástico. Por lo que veo, aquí en la cartera sí que la verdad que son posiciones concentradas, porque por ejemplo en Lukoil tenéis un 4,53, en Gazprom un 5,48 y en Sberbank un 6,55, es decir, tenéis una convicción alta en los valores. Bueno, seguimos un poco hablando de materias primas, que es vuestra principal tesis. ¿Por qué, desde vuestra opinión, las materias primas están tan baratas con respecto al mercado? Pues podríamos citar varias razones, pero desde luego para nosotros hay dos muy importantes. Primero de todo, que la inflación creemos que se ha metido sobre todo en los bonos. En este sector vemos muchos excesos y pensamos que si tienen problemas la inflación podría trasladarse de bonos a activos reales. Claro, esto sería un movimiento muy fuerte porque los bonos representan prácticamente un 42% de los activos financieros globales, mientras que los activos reales pesan muy poco. Y luego, otra razón que podríamos citar es en el mercado del petróleo el fracking, que ha añadido 8 millones de barriles diarios que antes no existían y con esto has conseguido contener la inflación. El fracking lo has podido desarrollar por la política de tipos bajos. Era una técnica que se conocía, pero no la habías llevado a cabo de esta forma porque eran compañías muy intensivas en capital que gracias a esos tipos de interés bajos has permitido que estén en funcionamiento. Pero sí, vamos, las materias primas vemos que están muy infravaloradas con respecto a sus niveles históricos. Probablemente, de hecho, en la actualidad sean el activo más infravalorado de todos. Y una forma, por ejemplo, de ver que están baratas es compararlas contra activos financieros y te das cuenta que están prácticamente en niveles mínimos desde 1925 y además su comportamiento anualizado a 10 años ha sido el peor desde los años 30. También se puede mirar, por ejemplo, el índice de materias primas CRB. Su cotización está incluso por debajo de los mínimos que hizo ya en el año 2009. Y bueno, y como he comentado ya anteriormente, pueden ser un refugio si la inflación sube y es un activo muy despreciado en un momento que el precio de la mayoría de los activos está en máximos. Hablarnos un poco, según hablabais al principio, comentabais en relación a la Escuela Austríaca de Economía, la tesis de inversión, o sea, ¿cómo veis vosotros la inflación de aquí a
a unos años? O sea, creemos que aunque pueda haber un shock deflacionario, el gran riesgo futuro es la inflación. O sea, primero porque hay una correlación prácticamente perfecta entre creación de dinero e inflación. Hay estudios en este sentido, uno de Mervyn King de 2002, otro de la Fed de Minneapolis, que la correlación entre agregados monetarios e inflación de IPC se vuelve casi perfecta, no en plazos cortos, sí, pero sí cuando te vas a 10-15 años. O sea, teniendo en cuenta que los estímulos monetarios han sido enormes y que políticamente interesa devaluar la deuda, creemos que, bueno, que es un riesgo. Y además, si comparamos esta situación con la situación post-Lima, pues tienes los mercados laborales más ajustados y en el fracking que, bueno, que creemos que está habiendo problemas. ¿Y cómo lo hicieron activos reales en los años 70? Que creemos que a futuro pues, podría ser un proxy. Pues la correlación pues, fue muy elevada y fue el mejor activo en la década de los 70. Ajá. Desde mi punto de vista, ya o sea, con toda la actuación de los bancos centrales en los últimos años, yo creo que ya debería de haber venido algo de inflación y la verdad que está tardando en llegar. Vamos, Claro, creemos que, bueno, que en parte eso es por ese decalaje histórico y que una manera de verlo sería pues ver que al final quien te crea el ciclo, creemos que los bancos centrales, ¿no? Y cada vez pues la inflación se va metiendo en una clase de activo. Creemos que bueno, en el año 2000 se metió en la renta variable, luego en las casas y actualmente están los bonos. Y como decía Marta, si eventualmente sale de los bonos, creemos que puede ir hacia activos reales y ahí creemos que, bueno, que podríamos ver una inflación elevada. Fantástico. Bueno, siguiendo con la cartera, tenéis también bastantes compañías de petróleo. ¿Cuál es vuestra tesis de inversión con respecto al petróleo? Pues en el petróleo vemos que ha caído mucho la inversión, prácticamente un 40%, mientras que la demanda ha sido muy estable a lo largo de los años y es creciente, sobre todo en países fuera de la OCDE. Además, el petróleo bueno que tiene es el agotamiento de los pozos. En petróleo convencional, aproximadamente entre un 3 y un 5% de la producción anual se agota, pero es que en el petróleo no convencional, entre un 70 y un 90% del pozo se te agota en los 3 primeros años. Es verdad lo que ya hemos comentado anteriormente, que el shale ha supuesto una revolución en el mercado del petróleo, porque ha metido 8 millones de barriles que antes no existían, pero nosotros pensamos que puede ser que incumpla las expectativas, porque es un sector en que la mayoría de las compañías llevan 10 años sin generar flujo de caja positivo, y es un sector que ha vivido básicamente de la financiación, y desde el año 2018 la financiación ya se está secando. De hecho, ya empieza a verse reflejado en las cuencas de Texas, que el crecimiento ya no está siendo el mismo, de hecho está siendo bastante menor. En el sector también vemos problemas operativos en los pozos, porque por ejemplo los nuevos pozos que se están creando están interfiriendo ya con los pozos antiguos, o sea que ahí también podría haber problemas. Y bueno, y luego en general en el petróleo nos llama la atención mucho que la inversión de las mayores compañías de exploración y producción ha llegado a bajar 4 años consecutivos hasta el año 2017. O sea, un descenso de la producción tan prolongado nunca había pasado. O sea, había pasado 2 años en el año 86 y en el 87, que hubo 2 años seguidos que bajó la inversión, pero 4 años seguidos nunca había pasado. Y esto, de hecho, ya se está viendo en el número de descubrimientos, que si los miras en número de barriles equivalentes han sido los mínimos desde el año 1940, y también en la vida de las reservas de las mayores compañías, que ya la media está por debajo de 10 años. Dentro de las compañías petrolíferas, hablarnos de alguna tesis de inversión en concreto. Pues tenemos Schlumberger, que es una empresa de servicios para petroleras, es líder en la industria con una cuota del 30% y ellos han generado flujo de caja libre a lo largo de todo el ciclo. Tienen los mejores márgenes de la industria y durante los últimos 10 años han hecho compras y han doblado prácticamente lo que ellos llaman su mercado potencial, ¿no? Y bueno, eventualmente esperan una normalización de la inversión de exploración y producción, lo que creen que, bueno, que eso sería bastante bueno para ellos. Y también tenemos Diamond Offshore, que es una compañía de plataformas petrolíferas especializada en aguas ultraprofundas y controlada por los TIC a través del holding Loes. Han sufrido un montón, ha bajado prácticamente un 95% desde máximos y cotiza a 0,2 veces valor en libros. Pero bueno, ¿qué nos gusta de ella? Pues que tiene la mejor estructura de deuda del sector, o sea, no tiene vencimientos hasta el año 2023 y el resto de la deuda le va hasta prácticamente 2040. Y luego se están centrando en un segmento de mercado donde ellos ven la oferta y demanda más balanceada, que es el segmento MUR de semisumergibles no dinámicos, que, bueno, creen que les puede pues, asegurar un flujo de caja esto y los barcos perforadores que tienen contratados para aguantar pues,
este tiempo que está siendo difícil. Y poco a poco se está viendo la recuperación en el sector, la utilización de capacidad ha repuntado ligeramente, aunque no lo suficiente todavía para que impacte en las tarifas diarias. Y sí que es verdad que ha sufrido mucho el sector, o sea, para ver un poco todo lo que ha sufrido, o sea, si miramos el índice OIH de empresas de servicios de petróleo, está cotizando prácticamente a la mitad que en mínimos de 2009. Pero claro, no todo el mundo en el sector petróleo es igual, o sea, te encuentras desde las majors que tienen poca deuda hasta las offshore que tienen mucha deuda. O sea, por eso creemos que es importante pues, que tengan vencimientos largos. A mí la verdad que desde el punto de vista del inversor minorista, me llama la atención bastante la extrema volatilidad que tienen en dos valores que tenéis en cartera, que son de las plataformas petrolíferas offshore, es decir, ESCO y Diamond. En concreto, el raro es el día que no ves la cotización y que sabes que o baja un 10 o sube un 10, es decir, no hay... Cuando baja un 1, sube un 1, ya casi lo tomas como algo raro. Claro. Pero yo pocas veces en mi experiencia inversora, después de tantos años, he visto la volatilidad que tienen este tipo de compañías. Creemos que básicamente es por el nivel de deudas. Son compañías muy endeudadas, estás en la parte baja del ciclo y bueno, ellos esperan eventualmente que haya una racionalización de oferta y demanda y como dice pues la gente de Diamond, pues aguantar, esto al final es un cíclico, aguantar toda la parte baja del ciclo. Fenómeno. Seguimos con la cartera. Vamos a meternos en la tesis de inversión que tenéis sobre el uranio, que también es otra materia prima que tenéis. Háblanos un poco sobre la oferta y la demanda que hay en la actualidad y en concreto de alguna empresa que tengáis en cartera. El uranio nos parece interesante, o sea, la oferta se ha reducido, incluyendo las compras de TF, prácticamente en un tercio. En otras crisis el uranio ha sido la reducción de oferta entre un 30 y un 50 y a largo plazo vemos perspectivas favorables. Se prevé un incremento entre el 1 y el 4% y además hay más de 50 reactores en construcción. Poco a poco la demanda de Japón está volviendo y luego había un factor que ha presionado el precio que ha sido el underfeeding. En el uranio tienes oferta primaria y oferta secundaria. Oferta secundaria viene principalmente de inventarios civiles militares y underfeeding. El uranio necesitas convertirlo y enriquecerlo para que sea útil para las eléctricas. En el proceso de enriquecimiento generas unos desechos que cuando tienes las plantas sin utilizar puedes volver a meter. Entonces, claro, como tenían las plantas sin utilizar, pues hicieron underfeeding, pero son contratos con el precio del enriquecimiento hecho a precios mucho más elevados, ha bajado mucho y creemos que según vayan venciendo los contratos el interés de hacer underfeeding pues será menor. Y luego la mitad de la industria del uranio pierde dinero a estos niveles, lo cual creemos que también es una señal positiva. Y a medio plazo creemos que las eléctricas tendrán que volver al mercado, o sea, porque tienen prácticamente el 20% de las necesidades no cubiertas para 2021 y el 50% para 2025. Y luego, como has dicho, pues sí, tenemos algunas desarrolladoras de uranio, en concreto NextGen Energy, que controlan el mayor proyecto de Athabasca, que está en Canadá. Es la mejor región del mundo para extracción de uranio y tienen una mina que se llama Arrow, que probablemente será de las principales minas del mundo, con 9 años de vida de las reservas y con los costes más bajos de la industria y una muy buena ley, probablemente de media un 3,09%. Tienen además un accionista de referencia, que es Lee Ka-sin, que es uno de los hombres más ricos de Asia. Y otra desarrolladora que tenemos es Denison Mines, que es también una desarrolladora de costes bajos y está controlada por los Lundin. Tienen el 90% del proyecto Wheeler River, que tiene dos depósitos muy buenos, que son Phoenix y Griffon. Y en concreto Phoenix creemos que va a ser uno de los depósitos con los costes más bajos a nivel global y con una ley muy buena de aproximadamente el 3,5%. También tenéis dentro de la cartera, veo, Uranium Participación Corporation, ¿no? Esto ya es, digamos, más... Sí, es un player uranio, justo, es ¿no? un trust que tiene uranio como subyacente. Perfecto. Vale. Pues seguimos con la cartera. ¿Qué opinión tenéis en la actualidad sobre el café como inversión? Pues en general en la agricultura vemos oportunidades porque están la mayoría de materias primas agrícolas a precios de los años 70 y han caído aproximadamente un 90% ajustados por inflación y creemos que el café en concreto ha caído sobre todo por la depreciación del real brasileño porque al final si la divisa local se devalúa es como incitar al
productor local a que produzca más, porque tus costes son en real brasileño, pero luego vas a vender en dólar americano, ¿no? Pero bueno, en concreto en Brasil vemos que la situación no es tan mala como otras veces. El déficit por cuenta corriente actualmente está al 1%, mientras que en otras crisis había estado entre el 4 y el 5%. O sea que en principio creemos que la divisa no se debería devaluar mucho más. Además, el café está cotizando ya por debajo de coste de producción en muchos países de Centroamérica, sobre todo. O sea, por ejemplo, Colombia o Guatemala ya son países a los que no les está interesando producir café. Y luego en el café vemos también un tema de demanda, que creemos que los chinos consumen muy poco. O sea, es verdad que China ha sido tradicionalmente un país de beber té y no café, pero también los japoneses eran tradicionalmente de beber té y a día de hoy están consumiendo los japoneses ya 4 kilos por habitante y por año, mientras que los chinos están consumiendo solo 180 gramos por habitante y por año. O sea, creemos que si los chinos empiezan a consumir niveles similares a los que consumen ya los japoneses, podrían destrozar el mercado porque no hay tanta oferta para esa demanda. ¿Cuánto es el nivel medio de consumo en Occidente? Pues Europa, muchos Estados países están a Unidos. 4 kilos aproximadamente. Sí. La media mundial es como de 4 kilos. Sí. 4 kilos por persona al año tomamos de café. Pues Sí, es por persona mucho y año. café, ¿eh? Sí. Sí. Hay países que toman mucho más, pero esa es la media. Sí. Vale, fantástico. Bueno, yo la verdad que os sigo desde hace tiempo y creo que en muchas ocasiones habéis publicado algunos informes con lo cual habláis de la valoración combinada de acciones y bonos. La verdad que es muy interesante. A mí me parece que refleja bastante bien un poco cuál es la situación. Comentar un poquito Sí, pues la valoración combinada para vosotros en el momento actual. a finales de 2018 se situaba en 2,5 veces el PIB global, que es un nivel históricamente elevado, pero con el reciente repunte de la renta variable, pues estamos ya en zona de máximos. Creemos que en acciones la sobrevaloración se da principalmente en Estados Unidos. Si miramos otros mercados de renta variable, tienen ratios más equilibrados y creemos que en algunos mercados emergentes sí que hay valoraciones atractivas. Y donde sí que ha habido un incremento significativo de la valoración ha sido tanto en bonos estatales como en bonos corporativos. Fenómeno. Vale, siguiendo con la cartera y profundizando un poco más en ella. ¿Por qué utilizáis cortos? ¿Pensáis que hay valor? Bueno, por si alguien no lo sabe, utilizar un corto es apostar, bueno, o invertir a la baja, ganar dinero cuando un índice cae. Digamos, son las posiciones cortas. Pues normalmente las utilizamos para protegernos de riesgos y normalmente están ligados a booms crediticios. O sea, no somos un fondo bajista, sino que lo utilizamos como protección de riesgo. A día de hoy creemos que los principales riesgos son un parón brusco en China, un ciclo largo de renta variable con valoraciones muy elevadas y potenciales problemas tanto en bonos corporativos como estatales. En las posiciones cortas para protegernos de China las tenemos de manera indirecta sobre economías que creemos que pueden verse negativamente afectadas como Hong Kong, Australia o Canadá. Y en el caso de Estados Unidos, pues bueno, intentamos protegernos de un ciclo largo con valoraciones excesivas, sobre todo cuando miramos el nivel de riqueza agregada. Y es que creemos que la gente a veces se olvida, pero la mediana de caídas en los mercados bajistas de Estados Unidos ha sido un menos 42% y normalmente suelen durar 2 años. Estamos cortos, como has dicho, de varios índices. Uno es el de Canadá, porque vemos, por ejemplo, que el TSX está muy expuesto a financieras. Aproximadamente un 34% del índice son financieras. Luego tienen burbuja inmobiliaria. Sus casas, por ejemplo, han subido el doble que el resto de países de la OCDE desde el año 1996. Y además también creemos que tienen un sistema bancario que puede estar dañado. De hecho, el BIS sacó un informe en el que analizaba los diferentes sistemas bancarios de los países de la OCDE y el que mayores indicadores de riesgo tenía era el de Canadá. Y en el caso de Australia creemos que tienen burbuja inmobiliaria y mucho apalancamiento a China. El sector financiero pesa un 33% del índice ASX, tienen el mayor nivel de deuda de las familias de los países desarrollados, prácticamente un 120% sobre PIB, y la valoración de las viviendas está casi a 6 veces salario, que es de los mercados anglos más caro. En el caso de Hong Kong, pues creemos que también que tiene burbuja inmobiliaria y elevado exposición a China, sector financiero e inmobiliario sobre el índice representan un 61%, que creemos que es extraordinariamente elevado, tiene las casas más caras del mundo y los bancos tienen mucho apalancamiento a China. Prácticamente un 40% de sus préstamos van a China continental, donde, bueno, como hemos comentado, creemos que hay un riesgo elevado.
Y lo que está pasando estos días y estos meses de salidas de dinero, creemos que también pues, puede presionar la financiación bancaria, vía depósitos o financiación mayorista. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, pues creemos que está el mercado americano en zona de burbuja, o sea, creemos que se ve mejor viendo la riqueza de las familias en nivel agregado, estaríamos ya por encima de niveles de 2000 y 2007, no solo mirando acciones, sino bonos y casas sobre renta disponible, o sea, mirando ese agregado. Además, estamos pues, en renta variable ya en el periodo expansivo más largo de la historia y como comentábamos antes, creemos que un riesgo está en los bonos BBB, que se han multiplicado por 4 y que bueno, creemos que en una recesión podrían ser rebajados a bono basura y provocar ventas forzosas y eventualmente pues a lo mejor una crisis de liquidez. Fantástico. Bueno, por lo que comentáis vosotros, en teoría vuestra cartera, el potencial que tiene es bastante contramercado, es decir, podría darse el caso de que los mercados cayeran. Si eso fuera así, os beneficiaríais de las posiciones que tenéis cortas, y si encima vuestra tesis de inversión es la correcta, por el tema de las materias primas también sería un suma-suma. ¿Qué potencial le veis a la cartera como la tenéis diseñada en la actualidad? Pues a ver, no tenemos un número exacto, como hemos comentado anteriormente, queremos activos que sean buenos, baratos, a poder ser replicables, con buen equipo directivo y con fundamentales buenos, y una vez que están bien seleccionados, pues en verdad es aguantar, o sea, tener paciencia de aguantar las posiciones. Lo que sí podemos decir es que hay escenarios mejores y peores para Salmón. El escenario ideal creemos que sería algo similar a lo que ya pasó en los años 70, que es cuando la inflación se aceleró mientras los mercados financieros caían. O sea, básicamente un escenario de estanflación, en el que no hay crecimiento, pero sin embargo hay inflación. Creemos que la situación que hemos vivido en los últimos años de Goldilocks, con mercados subiendo y prácticamente sin volatilidad, pues no nos beneficia, pero creemos que las compañías y materias primas que tenemos en cartera están muy baratas y tienen la calidad suficiente para que se materialice el gran potencial que nosotros vemos. Hemos atravesado una época que ha favorecido otro tipo de filosofías de inversión que no han sido las de Salmón, o sea, diferentes, pero creemos que a medida que se vayan cumpliendo las hipótesis que barajamos, que de hecho hay muchas de ellas que creemos que ya están empezando a pasar, Salmón puede hacerlo muy bien. Vale. Pasarnos a comentar cualquiera de vosotros dos las mayores posiciones que tenéis en el momento actual en la cartera, aunque ya hemos dado un repaso a la cartera. Tenemos Barrick, tenemos Newmont Goldcorp, Sberbank, Gazprom, Schlumberger, el ETN de Agricultura de Reyes, futuros de café y acciones de Polios, que son posiciones que ya hemos comentado. Vale. Por seguir un poco, ¿dónde tenéis invertido vuestro patrimonio financiero en la actualidad? La mayoría de nuestro patrimonio financiero está metido en Salmón. De hecho, nuestro dinero y el de nuestras familias representa una parte importante de los activos, y a nosotros nos gusta invertir en compañías en las que los directivos estén implicados, o sea que no seríamos capaces de ofrecer algo en lo que nosotros no tuviéramos también nuestro dinero. Al final esto se trata de estar todos en el mismo barco y que los intereses nuestros y de quien invierte con nosotros pues estén alineados. Esto es lo que se suele llamar el skin in the game, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Vale. Y en el momento actual, ¿qué porcentaje tenéis de cortos en la cartera? Pues tenemos las posiciones cortas es un 54, del cual Estados Unidos es un 21, Canadá un 9 y Asia Australia un 24. Y los largos pues tenemos renta variable un 39, metales preciosos un 40, del cual oro y plata es un 15, mineras de oro un 25, agricultura un 17%, uranio un 5%, incluyendo esas de dólar de uranio. Y bueno, esa es un poco. Perfecto. Y bueno, por terminar, para el que esté interesado, ¿dónde se puede comprar vuestra SICAV y a quién va dirigida? Pues en principio se puede invertir desde cualquier entidad financiera, es una sociedad cotizada en el MAP, aunque es verdad que luego en la práctica pues hay algunas entidades desde las que es más fácil que desde otras comprarlo. Entidades como Inversis, Bankinter, Andbank o Renta 4 consideramos que es probablemente desde las que es más fácil comprar. Está abierta a cualquier persona o entidad que quiera coinvertir con nosotros porque no hay ni un mínimo ni un máximo. Es verdad que hay gente que la compra directamente porque le encantan nuestras ideas y también tenemos gente que le resulta interesante invertir porque diversifica. Es verdad que la mayoría de inversores tienen bastante peso en bonos y en acciones, y sobre todo bonos y acciones de Estados Unidos o de Europa,
Y Salmón, para bien o para mal, pues se suele mover diferente que una cartera convencional. Desde luego, para invertir, pues no solo en nosotros, sino en general, es importante que compartan las ideas y que se sientan cómodos con nuestra filosofía de inversión. Y lo que sí es verdad que siempre recomendamos a todo el mundo es que el dinero que se invierta en Salmón sea siempre un dinero de ahorro, o sea, que no necesites en el corto plazo, porque es verdad que para nuestra estrategia es importante el largo plazo. A la mayoría de la gente le solemos decir 5 años, que no es una cosa matemática, pero por lo menos te sirve para hacerte una idea. De todas formas, si alguien tiene cualquier duda, nos puede contactar por teléfono o a través de la web, que es salmonmundi.com, y estaremos encantados de resolver las dudas. Si quieres decir aquí tu email, también lo puedes decirlo, si te parece correcto, o directamente Bueno, en la página, ¿no? Sí, hay una página que Vale. es info@salmonmundi.com, ahí pueden escribir y directamente se puede escribir desde la web también. Vale, fantástico. Bueno, ahora voy a meter yo la coletilla publicitaria porque desde Bankinter es bastante fácil. Sí. Desde el resto de entidades Sí. que ha hecho Marta también, pero desde el broker de Bankinter es muy fácil. Simplemente pones en el buscador el nombre del título y enseguida te aparece. Es algo diferente a la hora de cuando vas a comprar una acción de Telefónica, porque siempre lo tienes que poner a mercado, no lo puedes poner al valor liquidativo que cotiza, porque al ser formato fondo, pues tiene que ser el cierre diario de ese día. Pero vamos, por lo demás, no hay mayor problema. Perfecto, pues podemos ir acabando. ¿Alguna cosa más que queráis comentar, que nos hayamos dejado Muchas en el gracias, tintero? Sí. Muchas gracias y muchas gracias a los oyentes. Perfecto, pues nada, gracias a vosotros, y vamos a poner como siempre la coletilla final con la música y nada, nos despedimos. Espero que os haya gustado esta entrevista. Es una tesis de inversión bastante diferente al resto de fondos, sobre todo por la temática de materias primas tan interesante, y luego por las posiciones cortas. Bueno, es un fondo que, bueno, una SICAP y un fondo es lo mismo, que puede tener mucho sentido en una cartera, sobre todo porque en el momento está descorrelaciona bastante con otro tipo de activos que podéis tener. En el momento actual, bueno, pues probablemente sea una buena tesis de inversión. Bueno, pues como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@mail.com. Y como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco. Me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.